Señor nuestro Padre, te damos las gracias en esta hora de la mañana porque nos permites estar un buen grupo de tus hijos en este lugar para alabar tu nombre. Señor, te alabamos porque eres bueno. Señor, porque muestras tus misericordias sobre justos y sobre injustos. Señor, te damos las gracias por esta mañana tan hermosa que has hecho, porque has vuelto la lluvia sobre la tierra. Señor, te damos las gracias por tus misericordias, que son muchas y nuevas cada mañana. Y Señor, te damos las gracias también por nuestra salvación que has comprado con el precio de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo derramada en el Calvario. Señor, te damos las gracias por cada atributo tuyo, por cada perfección que tienes, Señor, y que nos muestras y nos has enseñado, Señor, también cómo ser conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, bendito seas por sobre todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar un momento sus lugares. John Newton, el autor del himno que vamos a cantar en este momento, sabía lo que era haber perdido a mamá desde muy temprana edad. A los 7 años la había perdido y siendo de padre marino, él tuvo que pasar los siguientes 2 años en un internado. Un niño de 7 años sin papá y sin mamá. A los 11 años de edad, su padre, que como mencioné era marino, decide que era tiempo de que el pequeño John se dedicara a ayudar en el barco. 11 años, un niño como ayudante de marinero. Sobra decir que este hombre creció y se hizo un hombre rudo, al grado de que él dedicó sus últimos días, dedicó su estando adulto con el tráfico de esclavos. Y a pesar de que el Señor le llamaba, él naturalmente se resistía, hasta que una vez, en medio de una terrible tormenta, él dobla sus rodillas y clama por la misericordia de Dios. De tal manera que ahí él nos dice que comienza su nacimiento espiritual. Años más tarde, ya convertido, él dando testimonio de la gracia de Dios en él, nos escribe este himno como testimonio de que solo la gracia de Dios puede cambiar el corazón de un pecador. Les invito a estar en pie para cantar este himno, Sublime Gracia, escrito por John Newton en el año de 1779. Los amaré de pura gracia. Oseas 14:4. Amén. Fui ciego,
Bien, hermanos, así como estamos de pie, vamos a buscar la lectura bíblica allá en el libro profético de Joel, capítulo 2, de su versículo 28 al 32. Esta lectura la voy a hacer de forma audible mientras la audiencia la sigue con su vista. Joel, capítulo 2, verso 28 al 32, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes serán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y al único Dios al cual le rendimos la gloria y la honra, porque no ha sido derrotado y no lo será jamás. Y estamos contentos de alabar a un Dios vivo, a un Dios imponente, a un Dios que nos cuida a pesar de nosotros mismos. Tal vez en la semana, a lo largo de lo que llevamos de este año, hemos tenido dificultades, hemos tenido enfermedades, procesos de sequía, pero nuestro Padre siempre nos ha acompañado. Y eso es un motivo de celebración, es un motivo de estar contentos, de estar alegres, de sonreír. Y bueno, a los que nos acompañan en las diferentes plataformas, sean bienvenidos. Y a cada uno de ustedes que están aquí para adorar el nombre de nuestro Dios, bienvenidos sean. Tenemos entre nosotros al joven Efraín García García. Si puede levantar su diestra para conocerle, saludarle, la iglesia le da la bienvenida y así todos juntos podemos estar en pie un momento y saludarnos. Si gustan estrechar sus manos, con gusto lo pueden hacer. Es un placer, hermanos, adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios en comunidad. Que el Señor les bendiga. Así en pie, les invito a buscar el himno 398, Dad gracias. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Ahora diga el pobre, rico soy, diga el débil, fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí. Y ahora diga el pobre, rico soy, diga el débil, fuerte soy,
invito a estar en actitud de oración de gratitud. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Amado Dios, tú nos miras desde lo alto de los cielos, tú conoces, Señor, nuestros corazones, nuestra vida, no hay nada que sea encubierto de ti. Gracias, como dice este hermoso himno, gracias de todo corazón. Gracias porque a tu Hijo Jesucristo mandaste. Gracias por tu amor, por tus misericordias, que tu palabra nos dice que son nuevas cada mañana. Gracias porque hoy tú nos das la vida y la oportunidad de ser mejores que ayer, de poder estar aquí en tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre, pero también para escuchar tu voz, para sentir tu presencia. Seas tú en cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos, que nuestros corazones rebosen de alegría, pero sobre todo de gratitud por todas las bendiciones que recibimos, porque siempre, a pesar de lo que podamos estar viviendo, siempre habrá mucho por qué agradecerte. Bendice pues este tiempo, Señor, y que al salir de este lugar llevemos ese corazón con gratitud y podamos, Señor, continuar este día dándote gracias en todo tiempo y en todo momento. Aprender a contentarnos con lo que tú, Señor, nos das. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así puestos de pie, hermanos, les invito a realizar la segunda lectura bíblica, la cual se encuentra en Romanos, capítulo 10, del versículo 9 al 13. Esta lectura la vamos a hacer en concierto, todos juntos, y al finalizar nos preparamos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo del presbítero Jairo Carrillo López con el tema Evangelismo Confesional. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, muchas gracias, Señor. Gracias por la salvación que nos has otorgado por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos libertó primero de una gran condenación. También nos ha dado la vida eterna, nos ha dado también la redención de nuestros pecados. Señor, ahora que nos acercamos a tu santa palabra, estas porciones bíblicas que estamos convencidos que es tu santa palabra, y este convencimiento no nace de nosotros, nace por obra de tu Santo Espíritu. Y estas santas palabras, oh Padre Celestial, se requieren ser admiradas, ser atesoradas, pero necesitamos también, Señor, de la sabiduría que proceden de ti, para entender, oh Señor, los grandes misterios que han sido revelados para con cada uno de nosotros, oh Señor. Gracias, oh Padre Celestial, porque también nos has regalado la lluvia durante la noche, oh Padre Celestial. Gracias también, oh Padre, porque tus bendiciones y tus bondades que son nuevas cada mañana se extienden para con cada uno de nosotros. Honramos al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. El día miércoles, un servidor le tocó predicar en la iglesia Lirio de los Valles, en la colonia Nueva Pensiones. Y al término del culto, dos hermanos se acercaron para hacerme una pregunta. Y esta pregunta está relacionada en torno a unos eventos que han transcurrido en este mes.
Creo que ustedes en las noticias han escuchado de aquellos migrantes, aquellos hombres, aquellos jóvenes y niños que ahogaron en alta mar. Yo creo que por allí ustedes escucharon de esa triste noticia, se ahogaron, ¿verdad? También por allí en esta semana hubo en las noticias de aquel submarino, aquellos 5 hombres que bajaron al fondo del mar para explorar aquel famoso barco llamado Titanic. Y yo creo que ustedes ya escucharon aquella noticia, ¿verdad? Aquel evento o aquellos 2 eventos tristes y catastróficos, ¿verdad? Y ellos me decían en torno a esos 2 eventos, la pregunta, ¿les dio tiempo de arrepentirse? ¿Fueron salvos de última hora, como comúnmente decimos, ¿no? Y uno de ellos decía, bueno, es que la Biblia nos dice allí en el Nuevo Testamento, allá en el libro de Romanos, cuando Pablo está escribiendo, y citaban el pasaje que hace un momento acabamos de leer, allá en el versículo 9. Y si ellos confesaron con su boca, lo más probable es que estén en la presencia de Dios. Eso era su argumento que presentaban ellos. Yo les decía, la salvación no es algo circunstancial, porque cuando el hombre tiene miedo, tiende a buscar a Dios en ese momento. Durante la pandemia, ustedes recuerdan aquel momento de la pandemia, muchos con miedo decían, ¿será que van a abrir los templos? Ya queremos estar en el templo. Todos querían estar en el templo, ¿verdad? Y cuando se fueron abriendo los templos paulatinamente, ciertamente por el momento los templos estaban llenos. Pero conforme fue avanzando, en algunos templos la realidad fue cambiando. Aquellos que en su momento, por el miedo a la pandemia, por el miedo a la situación, que decían, no, yo soy salvo, voy a buscar a Dios, el templo estaba lleno. Pero conforme fue pasando esta situación, conforme se fue calmando, la membresía que debería de estar o la que en su momento estuvo, fueron pocos. Los demás, como comúnmente decimos, brillaron por su ausencia. Mientras hay el miedo, ¿qué acontece? Todos buscan a Dios. Si ustedes recuerdan aquella película en los años 80 llamada El Infierno, y todos miraban aquella película de aquellos 2 hombres que iban en motocicleta y tuvieron un accidente y uno falleció y el otro logró vivir y llega a un templo. Y en ese templo un predicador le habla del infierno y le describe el infierno tan catastrófico que aquella persona ya no pasa tanto por una conversión o por una convicción de lo que Cristo llega a hacer en su vida, sino por miedo al infierno. Y muchas personas en aquella época, cuando se proyectó esa película, por miedo al infierno, fue que pasaron al llamamiento. No tanto por lo que Dios es en su vida, como Pablo está presentando, que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos. Este pasaje que nos presenta aquí el apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 10, versículo 9, voy a invitar a que puedan tener abierta la Sagrada Escritura.
Y vamos a poder considerar, siendo guiados por el Espíritu Santo, acerca de lo que es el evangelismo confesional. ¿A qué nos referimos con esta parte, con evangelismo confesional? Y primero vamos a despejar lo que no es un evangelismo confesional. Por ejemplo, hay quienes dicen, cuando Pablo está diciendo, si confesares, y tenemos que entender, a la luz de las Sagradas Escrituras, que el evangelismo confesional no es una fórmula mágica, que la dices y automáticamente ya eres salvo. Si ustedes recuerdan, en la época de los 90, una época donde se hablaba sobre las grandes, no solamente campañas, sino las grandes cruzadas evangelísticas. Ustedes recuerdan por allí algunos predicadores como Luis Palau, Alberto Montesi, Billy Graham. Y cuando se hacía el llamado y cuando pasaban aquellas personas, no sé si usted recuerda que los consejeros o los ujieres, los que estaban ahí cerca de las personas que pasaban al llamado, decían, repite conmigo para que ya eras salvo, para que ya seas salvo. Y la persona decía, sí, Señor, y repetían. Cuando Pablo está escribiendo no se está refiriendo a eso, que por arte de magia ya eres salvo, no se está refiriendo a eso. Muchos lamentablemente han creído así. Que cuando las Escrituras nos están presentando, si confesares, se refiere a eso, que repitiendo ya esas palabritas, automáticamente ya estamos de aquel lado. Cuidado, cuidado. Pero también sigue diciendo el pasaje allí en el versículo 9, y crees en tu corazón. Y crees en tu corazón. El evangelismo confesional no es una carga emocional. No es que el hombre diga, deseo de todo corazón o deseo con todo mi corazón, con todas mis buenas intenciones, deseo la salvación. Hay quienes han llegado a decir, si no sientes la salvación, no lo eres. No estás salvo. Si ustedes recuerdan aquella alabanza que hace unos años también se cantaba, no sé si aquí en la iglesia Manantial de Vida se ha cantado, dice, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Entonces la pregunta es, si no lo sientes, Dios no es real. Porque la alabanza dice así, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Y entonces si la persona no lo siente, entonces Dios no existe, porque no lo está sintiendo. Entonces el evangelismo no es una carga emocional, no depende de un sentimiento, de un sentir. Como si yo les dijera, cierren sus ojos en estos momentos, ya ve, siéntanlo, siéntanlo. Eso no es el evangelio. La salvación no es algo que entre y digamos, ya lo estoy sintiendo. En cierta ocasión alguien me decía, es que yo sentí un calor, dice, sentí un calor en todo mi cuerpo. Y hay quienes también apelan a la situación o al momento en el libro de Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 8, cuando Felipe le está diciendo al etíope, y crees de todo corazón, y crees de todo corazón, y dice, ahí está el sentimiento. Pero la noticia es que la salvación no es un sentimiento. Muchas personas cuando acudían a la campaña o a las grandes cruzadas evangelísticas decían, yo no sentí nada, yo no sentí nada, ¿qué pasó? Yo no lo sentí. Y cuando los visitas, ellos dicen,
Es que yo no sentí nada. Tengo esa situación, yo no siento nada. Y cuando vamos a las Sagradas Escrituras, podemos mirar que el Evangelio no es algo de que, ay, lo siento y siento algo caliente en mi cuerpo. No es un sentimiento, no es esa carga emocional. Deséalo de todo corazón. Y hay quienes aún agregan lo que Pablo está presentando, citando al profeta Joel, allá en el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero también debemos de tener cuidado con estas palabras que presenta aquí Pablo, todo aquel. Y hay una doctrina herética, desde luego, que ha querido infiltrarse en la iglesia. La doctrina universal. Ellos creen que a través de la muerte y resurrección de Cristo, toda la gente será salva. A través de la muerte y resurrección de Cristo, toda la gente será salva. Eso enseñan los que defienden esta doctrina universal. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. A la luz de las Sagradas Escrituras vamos a poder comprender a qué se refiere el apóstol Pablo con estas palabras, si confesares. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, crees en tu corazón? ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo cuando está diciendo, todo aquel que invocare? Como cuando te acercas al capítulo 3 del versículo 16 del Evangelio de Juan y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y todos dicen, ahí está, el mundo. Y sabemos que el mundo, a la luz de ese pasaje, no se está refiriendo a todo el mundo. Porque si así fuera, bueno, entonces, ¿para qué murió Cristo? Si al final todos vamos a ser salvos. Ya no nos preocupemos, ya no prediquemos el Evangelio, si al final todos van a ser salvos. ¿Qué esfuerzo hay ahí? ¿Qué resultado hay? Los jóvenes dirían, qué chiste. Entonces, no es así. Vamos a mirar entonces a la luz de la Sagrada Escritura a qué se refiere el apóstol Pablo. Entonces vamos a ubicarnos dentro de ese versículo 9, que si confesar. Y hace un momento decía el evangelismo que presenta aquí el apóstol Pablo, lo relaciona con una confesión de fe. Es lo que presenta el versículo 9. No es una fórmula mágica, es una confesión de fe. Y el primer argumento que presenta la misma palabra de Dios está allí en el versículo 9. Confesar. Vean el pasaje, que si confesares. Y sigue diciendo el escritor, que si confesares con tu boca, ¿que qué? Que Jesús es el Señor. Y esta confesión de fe es algo profundo. No es solamente que usted diga, Jesús es el Señor, sino esta confesión de fe parte bajo 3 puntos. Primero, esta confesión se centra en ¿quién? En Jesús como Señor. Si usted recuerda, la Biblia nos presenta lo siguiente.
que los judíos no reconocían a Jesús como el Señor. Juan llega a presentar allá en el capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El judío no creía. Ellos no confesaban, ellos no reconocían que Jesús es el Señor. Por eso Pablo, cuando está escribiendo aquí a la iglesia, a los cristianos que están en Roma, los lleva a reflexionar. Los cristianos tienen que reconocer tienen que confesar a Jesús como el Señor. Y si vamos un poquito más profundo, ¿qué implica ese Jesús como Señor? El catecismo habla acerca de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Que tú puedas confesar, que tú puedas reconocer como cristiano en sus dos naturalezas humanas y en su naturaleza divina, en sus dos naturalezas, la divina y la humana. Pero también, no solamente esta confesión se centra en que nosotros podamos confesar a Jesús como Señor, sino también esta parte, miren lo que dice el versículo 9, habla acerca de un señorío. Entonces, no solamente esta confesión está centrada en Jesús, sino también esta confesión de fe está reconociendo ¿a quién? A Jesús como el Señor. Y esto también nos remite nuevamente a nuestros libros o nuestros documentos doctrinales, que nos llevan a reflexionar en lo siguiente: el señorío de Cristo. Que Jesús es el Señor de tu vida, que Él tiene el control sobre ti, que Él es el dueño de tu vida. Y atención, que Jesús es el dueño de tu vida, que Jesús es el Señor de tu vida. Quieres reconocerlo, pero también viene la otra parte. Aunque no lo reconozcas, el Señor sigue siendo el que tiene el control, sigue ejerciendo su soberanía sobre ti. Las dos partes. Jesús es el Señor, tienes que reconocerlo. Pero si el hombre dijera, no quiero reconocerlo, aún así, el Señor Jesús sigue ejerciendo ese señorío sobre ti. Pero también la Biblia no solamente nos lleva a poder considerar que estas palabras, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no solamente nos lleva a considerar que la confesión de fe se centra en Jesús, no solamente nos lleva a reconocer a Jesús como Señor, sino también nos lleva a que como cristianos debamos someternos de una manera permanente a su soberanía. Nosotros tenemos que someternos a la soberanía de Dios. Entonces, hasta este punto, hasta este momento, podemos comprender a la luz de las Sagradas Escrituras que no solamente es repetir por repetir. No es solamente decirle a aquella persona, repite conmigo. No solamente es así, sino que la persona en su confesión de fe pueda centrarse en Jesús como el Señor, pero pueda reconocer que Cristo ejerce un señorío sobre él. Y sigue mencionando el apóstol Pablo aquí en el versículo 9, después de que ha dicho que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Voy a tocar esta parte
que presenta aquí el escritor, que Dios le levantó de los muertos. Recordemos que Jesús en los evangelios, cuando él anunciaba que iba a morir, él también confesó que Dios lo resucitaría de entre los muertos. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 32. Y yo, si soy levantado de la tierra, dice el Señor Jesús. Entonces eso nos habla de qué? De que el Señor Jesús reconoció, confesó que Dios lo resucitaría. Regresando entonces al versículo 9, dice el apóstol Pablo, y crees en tu corazón, y crees en tu corazón. Esta frase que presenta aquí el apóstol Pablo, y crees en tu corazón, va de una manera paralela con el confesar. Pues el término bíblico que Pablo presenta aquí para creer es la palabra griega llamada pistis. Y esta palabra creer involucra primero una confianza personal hacia Dios. Esta palabra creer involucra todo nuestro intelecto cuando el Espíritu Santo ha renovado todo nuestro ser. Pero esta palabra, crees en tu corazón, también nos lleva a un compromiso con el Señor. Moisés, cuando escribe allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 20, él presenta lo siguiente. Y nosotros podemos considerar este creer en tu corazón en torno a lo que Moisés está presentando allá en Deuteronomio 30:20, cuando él dice, es decir, llevar una vida amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a la voz de Dios, siguiéndole a Él. Es decir, que nuestro confesar con Jesús, que nuestro confesar que Jesús es el Señor, tiene que ir en paralelo con lo que hay en nuestro corazón. Porque el Señor también hace mención en las Sagradas Escrituras. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Y cuando su corazón estaba lejos de Dios, es que en Israel había rebeldía, había incredulidad, había pecado. Entonces, no solamente es que la persona diga que Jesús es el Señor, no solamente es que la persona diga, creo en mi corazón, no solamente son palabras por palabras, sino que lo que él está reconociendo, lo que él está confesando, que Jesús es el Señor, debe ir de acuerdo con esa vida que lleva delante de Dios. Una vida que ame a Dios. Una vida que a cada momento atienda a la voz de Dios. Una vida que siga a Dios. Por eso no puede ser solamente ciertas palabras por decirlas nada más. Pero este creer en tu corazón también nos lleva a poder reflexionar en lo siguiente. Lo que hace un momento les decía. Que no debe de ser algo circunstancial.
porque te vas a morir. En cierta ocasión visitábamos a una persona en el lecho de su muerte. Tenía un cáncer terminal. Y aquella persona en aquel momento decía, yo creo en Jesús. Yo le recibo, decía. Por gracia de Dios y por misericordia de Dios, aquella persona sanó de aquel cáncer. Y tan pronto como aquella persona sanó del cáncer, desde luego por obra de Dios, aquella persona renegó de Dios. Ya no buscó a Dios, ya no le siguió, ya no atendió su voz, ya no llevó una vida amando a Dios. Es decir, que lo que él estaba diciendo, lo que él hablaba, no iba de acuerdo a lo que había en su corazón. Solo era por el momento, por el miedo a que iba a morir. Solo era por el momento en que pronto dejaría de existir, ya no estaría aquí en la tierra. Pero una vez que Dios lo sanó, aquella persona le dio la espalda. Dios desea que nuestra confesión de fe esté alineado con lo que hay aquí. Y aquí quiero hacer una pausa, quiero preguntarte, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Si lo que estás confesando, si lo que estás cantando, si lo que estás predicando va de acuerdo a lo que hay aquí. Y si lo que estás confesando no va de acuerdo a lo que hay aquí, entonces solamente son meras palabras. Solamente son, podríamos decir entonces, que solamente son aquellas palabras mágicas que algunos repiten para ser salvos. Nuestra vida cristiana tiene que ir de acuerdo a lo que usted está diciendo. Y si usted está confesando que Jesús es el Señor, así tiene que vivirlo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, aquí dentro del capítulo 10, vamos avanzando, vamos a la otra parte que presenta aquí el escritor sagrado. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando Joel está escribiendo, la palabra salvo en el contexto de Joel implicaba una liberación física. Y cuando Pablo escribe a los romanos se refería al perdón espiritual y a la salvación eterna. Entonces, si consideramos a la luz de las Sagradas Escrituras, citando al profeta Joel, el concepto del Antiguo Testamento acerca de invocar el nombre de Jehová, implica lo siguiente, implica una confesión pública de fe en un sentido de adoración. El profeta Joel lo está mencionando. Antes que presenta las palabras, el nombre del Señor será salvo, él menciona esta palabra, invocar. Y el invocar a la luz de las Sagradas Escrituras nos lleva a reflexionar y a considerar lo siguiente: el invocar es orar. Y la oración
está dentro de la adoración que nosotros le rendimos a Dios. Por eso aquel invocar el nombre de Jehová implicaba esta parte, una confesión pública de fe en un sentido de adoración. Pablo dice allá en Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 2, lo siguiente, en su primera carta: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En el sentido de qué? En el sentido de adoración. Nuevamente las Sagradas Escrituras nos llevan a reflexionar que no solamente son meras palabras. Versículo siguiente, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Alguien en cierta ocasión me decía: pastor, si ya todos estamos predestinados, ¿qué hacemos predicando? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que predicar? Si ya el que va a ser salvo, ya está predestinado. ¿Cuál es la razón de que nosotros prediquemos el Evangelio? Si Dios todo lo hace. Y para muchos hoy en día el problema es eso, que Dios todo lo hace, porque no reconocen, no han reflexionado a la luz de las Sagradas Escrituras que en el aspecto de la salvación el hombre nunca participa. El hombre permanece pasivo. Quien lo ha hecho todo y quien lo hace todo es Dios. Y como el hombre no alcanza a entender de que Dios lo hace todo, él considera que ¿qué? Él considera que el hombre sí participa en el aspecto de la salvación. Hay quienes, como aquel monje llamado Pelagio, dicen: es que todavía en el hombre ha quedado algo de bueno. Y eso bueno es lo que lo lleva a participar en el aspecto de la salvación. Pero la realidad no es así. Calvino enseñaba acerca de ¿qué? De la depravación total. Y Pablo dice allá en Efesios capítulo 2, y Él os dio vida cuando estábamos como muertos. Y aquel que está muerto puede hacer algo, puede participar en algo, no puede hacer nada. Está inerte ahí en la caja o allí en la camilla o donde ha acaecido aquella persona que está muerta, no puede hacer nada, no puede participar, no puede hacer nada. Y así el hombre, cuando está muerto en sus delitos y pecados, no puede hacer nada. Y alguien me podría decir: pero ¿cómo es que Pablo está mencionando que si confiesas? ¿Cómo es que Pablo está diciendo que si crees en tu corazón? Y aquí entra la parte que Pablo está mencionando. Tenemos que predicarles. Primero porque el predicador, aquel que lleva el Evangelio, forma parte del acontecimiento salvífico de la palabra divina. La predicación del Evangelio es el encargo
que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pablo llega a decir, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es en la predicación del Evangelio donde se suscita la fe de los oyentes. Esto nos lleva a reflexionar quién sale de fiador en todo este acontecimiento de la salvación, desde que se le predica hasta la profesión de fe, es Dios. Que en ningún momento el hombre participa en el área de la salvación. Hace un momento en el aula, compartiendo con un hermano que le dábamos clase, mirábamos esta parte. Si por el hombre fuera hoy domingo en la mañana, no estuviera aquí. ¿En dónde estuviera? Estuviera en casa. Estuviera diciendo, ya llovió, el calor ha cesado, voy a seguir en casita descansando un momento más, unas horas más, si por el hombre fuera. Y eso nos lleva entonces a reflexionar que nosotros por nuestros propios méritos, por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias fuerzas, en el aspecto de la salvación, no colaboramos en nada. Y eso es un motivo para darle la gloria a Dios, que Él es el que siempre toma la iniciativa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos ayuda este pasaje que Pablo está presentando aquí en Romanos capítulo 10? Tenemos que hacer algo muy importante, el de predicar. Y la pregunta es, ¿quién está predicando el Evangelio? ¿Quién está predicando el Evangelio? Aquellos jovencitos que desean quitarse la vida. ¿Quién está predicando el Evangelio? Aquellos marginados. Si cuando entra un indigente lo primero es que nos hacemos a un lado, allá que se encarguen los diáconos, ellos son los que tienen que tratar el asunto de ellos. Dios nos ha encargado esta tarea, el de la predicación del Evangelio. Y como iglesia tenemos que levantarnos, tenemos que accionar en la predicación del Evangelio. Porque es en la predicación del Evangelio, ahí sí podemos decir que el hombre participa en la predicación. Necesitamos predicar el Evangelio como aquel Señor le dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, en los parques, en el centro, en las esquinas, allá en las calles, tráelos, predícales, anúnciales. Eso es lo que necesitamos como iglesia manantial de vida, de empezar a predicar, que ya no nos quedemos aquí en las bancas, sino que podamos predicar. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros abuelos, los esposos, las esposas, necesitan que alguien les predique. Necesitamos anunciar. Por eso en este mes se había considerado esta parte de la evangelización, porque nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios, el de poder predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces los hermanos de evangelismo se paraban, invitaban para involucrarse en la predicación? Y la pregunta es, ¿cuántos están involucrados en la predicación del Evangelio?
Y si ellos respondieran, dirían contaditas con los dedos de las manos. Se requiere entonces de que ¿qué? De que la iglesia predique. ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian, o si usted quiere poner esta palabra, de los que predican la paz, de los que predican las buenas nuevas. ¿A quién enviaré? Está diciendo el Señor. ¿Quién quiere predicar el Evangelio? ¿Quién en esta tarde, porque el día ha avanzado, quién en esta tarde quiere levantar su mano, pero ya no como los predicadores, para ser salvo, pues esa obra la hace el Espíritu Santo, sino quien desea levantar su mano para decir, heme aquí, yo quiero predicar el Evangelio, quiero predicar a ese que es Jesús el Señor, quiero predicar a ese que Dios le levantó de los muertos, yo quiero predicar. Alguien en esta tarde quiere levantar su mano para que los hermanos le anoten. Es la pregunta. Pablo decía, ay de mí si no anunciar el Evangelio, si no les predicare, ay de mí. Que usted pueda decir en esta tarde, y si no lo anuncio, y si no lo estoy predicando, ¿qué está pasando? Que usted pueda decir, Señor, heme aquí, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Vamos a estar de pie. Y si alguien terminando el culto desea participar y predicar el Evangelio con el ministerio de evangelización, aquí están los hermanos, el hermano Andrés Manuel y el hermano José, y puedan acercarse. Quiero predicar el Evangelio. A partir de este día me comprometo, no con los hermanos, sino con Dios, de poder predicar el Evangelio. Señor, confesamos que tú eres el Señor. Señor, envíanos a predicar el Evangelio. La mies es mucha, mas los predicadores son pocos. Te rogamos, Señor de la mies, que envíes predicadores a tu mies, oh Señor. Envía, oh Padre Santo, obreros, para que prediquen acerca de quién es el Señor de nuestras vidas. Aquel que fue levantado de los muertos, que resucitó con poder y gran gloria, y que está sentado a tu diestra, y que pronto vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es nuestra confesión de fe. A ti sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Para confirmar el mensaje de la palabra de nuestro Señor, les invito a buscar el himno 285, Recibí salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. De paz inundada mi senda cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, recibí, recibí salvación.
recibí salvación. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Recibí salvación. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Recibí salvación. Aleluya, estoy bien con mi Dios. La fe justifica y paz tengo yo. Camino con Cristo Jesús. Él marcha a mi lado, me guía su luz. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Recibí salvación. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Así de pie, hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Padre Celestial, Señor bendito y misericordioso, te damos gracias por esta mañana, por permitirnos estar en tu casa de adoración, Padre. Te pedimos que bendigas las ofrendas que van a ser depositadas. Asimismo, Padre, dale la sabiduría a quienes las van a administrar para tu santo templo, Señor. Bendice las fuentes de donde provienen. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El himno 444, entonemos, hermanos, traed los diezmos. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y
y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Vamos a orar, tendremos después la bendición apostólica y permanecemos finalmente en oración escuchando el posludio. Señores, hemos escuchado tu palabra. Gracias, Padre, por recordarnos siempre, a tiempo y fuera de tiempo, nuestras responsabilidades como hijos tuyos. Señor, bendice a tu iglesia aquí presente y también la no presente. También te pedimos que alcance tu gracia y misericordia y bendición sobre ellos donde quiera que estén. En tus manos encomendamos nuestras vidas y decimos, Señor, que bendito seas por siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.